Muy buenas tardes, mi nombre es Darío Alfonso Santa Cruz. Vamos a hablar sobre la pregunta de investigación y el acto creativo. La pregunta de investigación, ¿a quién va dirigida? A problemas de la práctica artística de compositores e intérpretes, buscando responder inquietudes vinculadas a la creación. Vamos a ver cómo se puede realizar una pregunta de investigación. Primero, como es una pregunta principal, tenemos un propósito en nuestro proyecto y los elementos relevantes. Y va acompañada esa pregunta principal de preguntas secundarias, ¿sí? Que son los materiales o los recursos, técnicas, función teórica y artística para complementar esa pregunta. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una pregunta va creciendo desde lo más vago hasta la normal. Eso se debe problematizar la inquietud y la pregunta tiene que ser más operativa poco a poco. Entonces se realiza un aprendizaje, hay una reflexión continua sobre la pregunta y se da a la práctica artística, se lleva a la práctica, que es donde se va a aprender. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tocar el arpa? Una pregunta muy vaga. ¿Cómo tocar jazz? Dos preguntas vagas, vamos a volverlas más operativas. ¿Cómo armonizar para identificar el género jazz? Ah, ¿qué técnicas instrumentales identifican al estilo bebop dentro del género jazz? Está más operativa la pregunta. Seguimos haciendo una reflexión continua. ¿Cuáles contextos históricos proponen una instrumentación que da inicio al estilo bebop dentro del género del jazz? Bueno, ya hay algo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí, pues en el ejemplo del material, dicen cómo integrar una arpa clásica a un ensamble de improvisación de jazz. ¡Wow! Pero bueno, ¿y cómo integrar la técnica del arpa clásica en una improvisación de ensamble en un estilo bebop? ¿Qué elementos del vivo puede adaptarse a la técnica del arpa? Se va volviendo más operativa la pregunta. ¿Qué vamos a lograr con esto? Podemos utilizar cualquier tipo de tema, texturas, volver más operativa la pregunta y nos basamos en una idea, en un concepto o una idea y la pregunta se va haciendo operativa hasta lograrla realizar como práctica artística. Eso es todo, compañeros.